estén bien desde el otro lado y brevemente les voy a hablar de un tema que tiene que ver con un trabajo que yo he estado realizando que por supuesto pretende ser inédito en algunos puntos. Quiero decir que exponga ideas nuevas y eso de nuevo por supuesto es relativo porque siempre tiene un referente. Es decir, hay algo previo, algo que lo precede que sirve de marco conceptual. Y el tema en cuestión tiene que ver con la pedagogía, que mucho es lo que se ha dicho. Aunque uno pudiera pensar que la pedagogía es una ciencia, ¿y por qué es una ciencia en todo caso? Porque se circunscribe en las ciencias sociales y no en las denominadas ciencias duras. Es más, algunas personas extrañamente, porque hay que poner esto en contexto, pero también ponerlo en términos que todos podamos entender, pero partiendo de que la pedagogía en definición tampoco es que es algo súper recontra antiguo que se deriva, aunque tiene raíces desde allá, desde los griegos, desde la parte esta, donde uno pudiera pensar que, ay, la pedagogía tiene que ver con la atención a los niños, tiene que ver con esta voz griega que transmite la idea de un tutor, un acompañante, de una persona que, por supuesto, desde la antigüedad existe esta figura que sirve de un complemento, un permanente acompañante para la enseñanza y sobre todo era contratado por personas que tenían mucho dinero, jerarcas y personas de la nobleza. En fin, este personaje que sencillamente estaba asociado con niños y era también algo muy como una figura, vamos a suponer que lo llamemos de esa forma emblemática. Era un personaje tampoco tan destacado, no se crean. No es una persona de la que pudiéramos decir un filósofo renombrado de la antigüedad ni nada de eso. Al menos yo no conozco a ninguno así. Sí hay uno por allí que, que más adelante yo le voy a hablar de él, que es Comernius, algo así, si mal no recuerdo. Pero bueno, no tan antiguo. Y claro que podemos decir de la escuela, qué es lo que significa la palabra escuela, institución o liceo, que se deriva de los griegos. Eso de la forma más adecuada de aprender, de hallar esa forma, esa dinámica como método de aprendizaje que sirva para eso, para dar con el aprendizaje, con la verdad, con lo real, si se quiere, la realidad, para ser más comedidos con estos términos. Pero lo que le voy a hablar, que esto sirve de un preámbulo en relación a la pedagogía, es que la pedagogía infinita, y es lo que yo propongo desde mi trabajo, producto de una investigación que sigue en curso, pero yo trato de tener estas ideas aquí y me atreví a exponerlas esta vez porque ciertamente es algo que yo tengo ganado en algún conocimiento en relación al contexto de mi marco conceptual, mi sí, forma de haber académico, si se quiere. Y la pedagogía es una cuestión importante en relación al aprendizaje, obviamente. Tiene que ver con la metodología para el aprendizaje y ciertamente es una ciencia circunscrita en las ciencias sociales. Y aquí me van a permitir buscar un término que pudiera servir y hasta uno pudiera decir que es un poco rebuscado porque lo pueden buscar en Google y aquí yo voy a hacer una especie de búsqueda breve para que vean que estos términos no están muy disociados a nuestra cotidianidad, si se quiere. Aquí, por ejemplo, dice que
ciencia que se ocupa en la educación, la enseñanza, especialmente la infantil, como les decía. Esto siempre trata de enfocarse en lo infantil, porque se supone que esa es la época donde se aprende, pero aprender es para toda la vida, y la vida tiene límite, sí, la nuestra tiene un límite, pero ciertamente yo aquí he explicado que la niñez, y esto lo han explicado muchas personas desde Jean Piaget y más atrás, pero la neurociencia también nos permite vislumbrar muchas cosas que de todas maneras estaban sucediendo y no conocíamos en relación a cómo ocurre de manera más objetiva, si se quiere, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el órgano cognitivo, el cerebro, desde todas estas cosas que hemos visto porque se ha arrojado luz mediante la neuroimagen y que nos lleva a pensar de que, claro, aprender tiene un periodo crítico, yo lo he hablado acá, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo hablé, y pueden revisarlo aquí si no lo vieron, de la zona, o más que una zona, es un periodo crítico, periodo, no pudiera decir que es un intervalo de tiempo que hay que aprovechar, porque está todavía más sensible la posibilidad de aprender y biológicamente las condiciones están súper, digamos, dadas para el aprendizaje, que es en la niñez, en la infancia, en la temprana infancia, desde el nacimiento. Es más, desde antes de la concepción también ocurre. Está de todas maneras influenciándose el bebecito por venir en relación al aprendizaje. Entonces el aprendizaje se termina consolidando cuando podemos alcanzar la cumbre del aprendizaje. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Y claro que es para toda la vida, pero una vez que nosotros perdemos nuestras habilidades cognitivas, por así decirlo, por un accidente catastrófico o porque sencillamente estas habilidades mengüen, entonces uno pudiera decir que hay un fin del aprendizaje, para nosotros al menos. Y uno pudiera dejar un legado que pudiera trascender en el tiempo o quizás no. Y ese legado no necesariamente tiene que ver con la escritura. También puede ser, y todavía mejor, si es el caso, de muchas acciones que se pudieran amplificar, por supuesto, a nivel global o pudieran estar sencillamente quedando en un vínculo más estrecho. No trascender tanto, pero por supuesto que siempre nuestras personas alrededor, y eso sería lo interesante o lo ideal o lo esperado o lo que nosotros quisiéramos hacer, es que, bueno, se nos recuerde al menos, aunque usted ni siquiera va a saber si lo recuerdan o no, y con el tiempo los recuerdos se olvidan también, es decir, dejan de ser un recuerdo, dejan de tener memoria y no se superan. Por eso es que los egipcios y estas personas antiguas, y todavía esa es una obsesión de dejar un legado para la humanidad, para trascender, y hacen esa pirámide grande y hacen unos, no sé si usted ha visto algunos edificios emblemáticos que están asociados con el nombre de alguien, porque este alguien quiere dejar un legado que trascienda. ¿Y qué tiene que ver esto con el infinito? Pues eso, que considerando el límite de la vida, y estamos muy conscientes de tal cosa, es decir, frente a la muerte, queremos que de todas formas trascienda en el tiempo y que parezca que esa sucesión, porque la vida estamos conscientes que va a continuar, muy a pesar de que no estemos, vaya a continuar nuevamente, a tener una sucesión en otras personas que puedan de todas maneras recordar o abonar al legado que supuestamente estamos dejando. Entonces está este interés. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que mejor es el buen nombre. El buen nombre tiene que ver con la reputación.
La reputación tiene que ver con no cómo te erijas, sino cómo te relacionen o te vinculen con algún tema que por repetición o por tener alguna relevancia, alguna forma, te va a identificar. Esto pudiera ser justo, injusto, exagerado en el hecho de que sea una percepción y que esto termine etiquetando a alguien, ¿no? Pero esta persona, por supuesto, es una persona integral que hizo muchas cosas. Algunos pudieran denominarla buenas o malas. Buenas para alguien, mala para alguien. Bueno en el sentido moral, en el sentido ético. Y que de todas formas, en relación a su estilo de vida, que tiene que ver con la repitencia nuevamente, lo deja como un legado, como una cuestión que alguien interprete y termine definiéndonos. Y tiene que ver con el aprendizaje, por supuesto, la pedagogía en relación a la forma de enseñar, que es esta intención que termina siendo previamente bien estructurada, o por lo menos se tiende a que hay una conciencia de aprendizaje. Tiene que ver con esto de dejar una constancia, pero también en relación a esa constancia que termine siendo un método que pudiera replicarse, es decir, pudiera repetirse y que por una eficacia anteriormente, vamos a decirlo así, eficiente, valga la redundancia, eficacia eficiente, ¿sí? Pero lo que quiero decir aquí, y no sé si me entienden en relación a este trabajo de la pedagogía infinita, llevando a todo esto que estoy tratando de hacer como una especie de preámbulo para entender de que definitivamente aprender es para toda la vida y termina sucediéndose mucho más allá. Y uno dice, bueno, pero es mejor mantenerse inmanente. Claro, es bueno pisar tierra siempre, pero tenemos que considerar que la trascendencia del aprendizaje, y cuando nosotros consideramos el infinito, esto de pisar tierra todavía tuviera que ver no tanto, aunque también con la humildad, ¿verdad? Frente al aprendizaje, frente al cómo enseñar después de todo, porque cuando entiendes de que no tienes todo el contenido, ni el último ni el definitivo, y que hay mucho de lo que pudieras conocer que no lo vas a hacer porque sencillamente no te va a dar tiempo, entonces tú tratas de aprovechar al máximo el tiempo y sin obsesionarse, pero esta conciencia de que el aprendizaje en relación al contenido, lo por aprender, lo todavía cognoscible, ni hablar de lo incognoscible. Hablo de lo cognoscible como todo este contenido que sabemos que existe por aprender. Note esto, sabemos que existe, tenemos conciencia de que está allí. Y el hecho de que usted y yo esté informado de algo no quiere decir de que lo tenga ganado en cuanto a aprendizaje, ¿sí? Hay una diferencia entre estar informado de algo, aparentemente, ¿sí? Con todos sus paréntesis que pudieran decir, bueno, enterado por qué, cuál es la fuente, además, ¿de verdad es información que llegó a ti o es solo interpretación? De eso hemos hablado aquí antes. Pero todavía entendiendo de que esta información ocurre, de que está allí definitivamente, ¿en qué momento vamos a tener acceso a ella? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que definitivamente sepamos todo? ¿Sí? No es que sepamos todo lo mismo, sino todo lo que se puede saber.
Y además uno se pregunta, bueno, ¿y después de esto qué más? ¿Y después de esto qué más? ¿Y después de esto qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo saber? Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿cuál es la ambición por saber? Es que nosotros siempre estamos en esta mecánica continua de aprender. Y lo hacemos de manera consciente o inconsciente porque el órgano pensante, el cerebro, siempre está en ejecución constante en relación al aprendizaje. Entendiendo esto, y es hacia donde voy, el objetivo sería que nosotros, sobre todo los docentes, pero todas las personas, porque después de todo todos estamos involucrados, ninguno se escapa en esta, digamos, proceso de enseñanza-aprendizaje, tengamos al menos, y sobre todo los docentes, y es hacia donde voy, porque uno tiene que delimitar un trabajo, porque esto pudiera ampliarse y por ampliarse no entenderse. Es como cuando uno dice, bueno, por favor pásame eso que está ahí rojo, pero si eso rojo está entre una sábana roja, probablemente no lo vas a ver, al menos que lo señales. Cuando lo señalo, entonces yo puedo extraer esa piecita pequeñita roja que coincide y está allí arrojado en una sábana roja o una pared roja. Esta metáfora se puede explicar de modo que el aprendizaje, lo por aprender, que es tan amplio, es decir, está obviamente circunscrito en algo muchísimo más grande, yo necesariamente para manipulación en relación a lo que yo puedo escrutar, y cuando hablo de poder hablo de capacidad, y cuando hablo de capacidad no me refiero a límites cognitivos insalvables que pudieran deberse a defectos. No, hablo de esta continua situación, si se quiere llamar, que esta palabra no pudiera significar nada, pero esta continua inquisición, si se quiere, de esta cuestión de pensar de que no está completo, de que falta de incompletud, que ese es justo un tema, me lleva a decir de que no cierra y que este infinito es reconocible como perder la cuenta, como un símbolo, ese 8 así acostado que después podemos definir de dónde vino, en qué circunstancia está allí, qué representa en este contexto, es algo que es inagotable, es un símbolo matemático, pero también tiene connotaciones filosóficas, que como todos los símbolos en relación al lenguaje, ¿verdad? Que tienen una carga semántica, pero también para fines de tener alguna manipulación, una especie de forma de entenderlo como insondiable, pero como nuestra capacidad, digamos, de alguna manera se altera, empieza a tener una situación, digamos, de colapso, cuando se habla del infinito, y es lo que estoy tratando de explicar aquí, hay un colapso porque no se encuentra explicación lógica, trasciende nuestra razón, pero al mismo tiempo sabemos que existe. Por ejemplo, los famosos agujeros negros que, que tienen que ver con este eh, fenómeno que se rastrea en la naturaleza, ¿sí? Que tiene que ver con Albert Einstein, si quiere, Stephen Hawking, ¿sí? Y estas personas que estuvieron averiguando, viendo cómo estos fenómenos ocurrían. Pero esta singularidad, este punto cero, un punto de no retorno, que donde queda cuando se termina el espacio-tiempo,
Bueno, esto pudiera sonar muy científico y hasta por lo inexplicable, casi que pseudocientífico, o pudiera uno pensar de que el infinito es este punto donde terminó todo. Y después de todo, si termina, no tiene nada que ver con el infinito. En el aprendizaje es así. Y es lo que yo allí relaciono con el trabajo de investigación que le estoy comentando. El aprendizaje no cesa, ¿sí? Muy a pesar de que nosotros sí. Y ahí es donde hay un choque. Porque yo quisiera seguir viviendo con capacidades promedios, al menos, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir, porque para vivir hay que aprender y que en la vivencia siempre hay aprendizaje. Y si es que no aprendo de mis vivencias, es totalmente algo muy falso, porque siempre hay aprendizaje. Pudiéramos discutir sobre cuál es la fuente, pudiéramos discutir sobre qué tipo de aprendizaje, pudiéramos discutir si me beneficia dependiendo de mi contexto, y también pudiéramos hasta hacer planteamientos de qué es verdad en relación a lo que yo aprendo y equipararlo con lo contrario, lo que es mentira. Y yo siempre quisiera que la fuente de aprendizaje, y cuando hablo de siempre, es porque aunque me azote estas falacias cognitivas o esta cuestión que tiene que ver con lo que decía Daniel Kahneman, en resumidas, en cuanto al aprendizaje, que siempre hay oportunidad de uno fallar, porque uno pudiera montar un andamiaje de aprendizaje, una estructura, una cosmovisión, y habría que revisar cuáles son las bases y qué es lo que yo he montado allí, porque yo pudiera estar acumulando aprendizaje que después de todo me sirve en mi realidad, y no es algo lineal, sino que es algo, si se quiere, holístico, ambivalente, y que yo quisiera tener un método fiable que me llevara a aprendizaje, y este siempre ha sido desde tiempos inmemorables la cuestión a seguir, cuál es el método más seguro para la verdad, para conseguir la deseada verdad. Y lo hay. Yo estoy convencido de que sí. Entonces uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es el más fiable? Y la verdad no debería tener una pluralidad, debería ser unívoca. Y lo real también. Ahora, la realidad de cada uno, por supuesto que es un tema diverso, súper diverso, infinitamente diverso. Y cuando hablo de infinito, es insondiable, es como la arena del mar, que uno dice, se puede contar, está en un límite. Y cuando uno habla de límite, está de todas maneras como rindiéndose en una especie de confinamiento. Es decir, hasta aquí llego, pero sé que hay más. Es eso lo del aprendizaje infinito y lo de la pedagogía infinita, que tiene que ver con, bueno, si esta es la forma de aprender que no es única, la forma de enseñar tampoco debería serlo. No debería estandarizarse la pedagogía, el aprendizaje. Hay muchas corrientes pedagógicas, obviamente, pero pudieran haber más, y ninguna es excluyente. De todas se puede ganar en cuanto a aprendizaje, porque son herramientas que sirven para acceder a él. Y de eso trata, ¿no? Entendiendo esto, Leibniz, él hablaba de el mejor de los mundos posible en la monodología, y por ahí yo también me baso un poco como para entender de que el aprendizaje, esta conciliación de lo infinito con lo finito, que muchos trataron de explicar, el caso Leibniz es uno de ellos,
de poner en contexto, incluso siendo un racionalista, usando de todas maneras la ciencia, si se quiere. Hablo de cálculos matemáticos que algunos pudieran decir ciencia rigurosa y tomarla más en serio porque pudieran ver de que hay una cuestión palpable allí o que se pudiera manejar con gráficos, con esta cuestión que de todas formas es muy humana en cuanto antropológicamente es un lenguaje humano la matemática. Muchos pudieran decir, no, pero es que la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Bueno, según nuestra interpretación, pero estos símbolos son una construcción humana, ¿sí? Interesante es que usando esto también pudiéramos llegar a la comprensión de que el infinito no termina. Hay una cuestión que esto pudiera sonar obvio, pero en cuanto al aprendizaje, ciertamente estamos en una especie de, usando este término, persecución constante. Eh, Hay una metáfora, una paradoja, mejor dicho, la paradoja de Zenón, que después podemos hablar de ello, que también allí es como esta paradoja de ir tras algo que no vas a alcanzar nunca, una aporía, una utopía, si se quiere, porque una aporía, que esto lo voy a definir después rápidamente, una aporía, a diferencia de una utopía, en otra ocasión creo que me equivoqué con este término, pero yo lo puse allí. Una aporía es algo que está allí evidentemente, pero que no se puede probar racionalmente. Y uno pudiera racionalizar, que es diferente a razonar, porque racionalizar es que estás tratando de obligar a que esto entre en tu filtro, ¿sí? A que esta hipótesis que tienes y es algo previo ya condicione todo lo demás y trates de ajustar todo a eso. Entonces es un aprendizaje que está allí forzado con unas ideas que ya suenan a dogmáticas. Y bueno, esto pudiera ocurrir porque hay un sesgo cognitivo y hay muchos sesgos. Ya les hablaba de Daniel Kahneman, que él habla en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Yo tengo ese libro por aquí, recientemente lo compré, yo lo tenía digital, ya lo había leído, pero lo compré hace poquito. Y esto tiene que ver con que en conciencia de que tenemos estos sesgos, que nuestros sentidos y hasta nuestras formas de razonar, es decir, lo racional y lo empírico, se pudieran asociar para ir tras el aprendizaje y sin embargo tienen fallas, falencias, porque es humano, ¿sí? Porque esto de construir todo en función a lo antropocéntrico, es decir, a lo humano, uno pudiera decir, bueno, pero es que lo humano es lo que hay. Tenemos que estar en una posición inmanente. Y aquí Nietzsche tiene mucho que decir también en cuanto a la fijación inmanente de no ir tras los que está del otro lado, que nos supera y que es el famoso noúmeno de Immanuel Kant. Que esto, lo que quiero decir, y trayendo otra vez a tierra esto de la pedagogía infinita, es que yo estoy planteando la idea de que si tú sabes todo esto, porque obviamente si te crees una gran cosa es porque no lo estás entendiendo. Hablo del docente, hablo de la persona que enseña sobre todo. Es porque al entenderlo, tú vas a tener una comprensión mucho más inmanente también, si queremos usar ese término, y vale la pena usarlo aquí. Es necesariamente importante que la inmanencia es un ir y venir, ¿sí? Es verdad, no puede ser objetivo
a un nivel 100%. Y ya eso crea condiciones para que tengas una duda metódica o seas un escéptico en cuanto a la cuestión de aprender, en el sentido de que no te tomes tan en serio, sí en serio tu trabajo, pero en cuestiones dentro de un marco que no está cerrado y que puedas considerar más a la persona a la que está, estás enseñando, que es única y repetible, y el contexto y todo lo demás que tiene que ver con el efecto enseñanza-aprendizaje, el proceso, quiero decir. Y entendiéndolo, yo voy a explicar esto luego muchísimo más, pero de todas maneras para entenderlo hay que leer el trabajo que yo estoy haciendo. En su momento yo lo voy a publicar o lo que sea, pero me atreví a hablar de este tema un poquito más adelantado porque me parece importante y aquí yo lo estructuro mentalmente de alguna manera también, así que es más difícil también escribirlo porque estás delimitando. Cuando tú escribes algo, alguna idea que tengas, sea la que sea, todos podemos estar en esa condición. Es verdad que tú lo que estás haciendo allí es ajustar todas las cuestiones que tienes en la mente, adecuarlas, estás intencionalmente mostrando algo y hay mucho de lo que no. Es decir, como decía Wittgenstein, una vez hago eco de lo que él dice, porque sí está resonando con esto, es que el aprendizaje en relación a lo que he escrito, y por eso lo traigo a colación, tú pudieras plantearte, ok, yo voy a interpretar esto hermenéuticamente, o también como user lo puedes interpretar, analizar, estudiar de la forma más fenomenológica posible, pero entendiendo el sujeto, es el sujeto tratando de entender el objeto, mejor dicho, pero aún haciendo todo esto, sabes que hay cosas que se escapan escribiendo igual, tratando de explicar igual, en el discurso, escrito, oral, como sea, que tenga que ver con el lenguaje, siempre hay límites. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, decía Wittgenstein. Y también, haciendo alusión a Wittgenstein, y esto encaja completamente, el caso está en que la escritura y todos los procesos del discurso, de los textos, sean cual sean la modalidad de expresión, ¿sí? Incluso lo paralingüístico está limitado. Y este límite, que no estoy diciendo que sea una limitación que sea física, aunque también lo es, porque nosotros somos físicos, somos materia y el cerebro también. Estas limitaciones nos llevan a pensar en un infinito y uno dice, bueno, siendo que yo soy finito, como expresaba eh, René Descartes, siendo que yo soy finito, ¿por qué yo puedo pensar algo infinito? ¿Será que pusieron esa capacidad infinita en mí? Esa idea de eternidad, de perpetuar, es una pregunta muy interesante que muchos se han planteado. Ya les dije, Immanuel Kant en relación al noúmeno, ya les mencioné sobre mantenerse irónico, esto lo dije en otro tema, pero tiene que ver con Rorty, Richard Rorty,
Irónico en el sentido de que no te tomes tan en serio, hay muchas maneras, ¿sí? Y esas maneras son importantes al menos de considerar, de conseguir puntos comunes que lleven a un aprendizaje, la mayéutica, esta conexiones, si se quiere, o puentes cognitivos que se pueden hallar en cuanto a establecer puntos comunes que sí siempre los pueden haber. Y que tiene que ver con, yo definí este término y es cuestión de perspectivismo, ¿sí? Cuestión de perspectiva, de punto de vista. Y no convertir un punto de vista en un punto en cuestión. Así como que si existiera un nodo, un punto súper importante que lo debe existir, pero que no sea una especie de testarudo que termine limitando más de lo que ya es el aprendizaje. Digo más de lo que ya es porque el aprendizaje, yo sí estoy convencido de que puede trascender. ¿Hasta dónde? Manteniendo la inmanencia, claro, pisando tierra, y no creo tampoco, y ya estoy hablando aquí de convicciones que son provisionales, pero que son las que ahora yo puedo decir que tengo, es que esto de argumentar y uno pudiera plantearse allí en qué contexto se dijo, cómo se dijo, por qué se dijo, en dónde funciona, en dónde no funciona, pero de creerse el centro, el hecho de que pienso, luego existo, ¿verdad? De Descartes, ya lo pueden estar allí asumiendo de que es así, esta frase de Descartes. Yo digo, pienso, o sea, yo soy el que pienso. Esto es yoísmo, más que ego, ¿no? Es yoísmo. Yo pienso, o sea, yo pienso las cosas. Y esto tiene algo de cierto, pero ¿será que yo con mi interpretación de cómo voy alumbrando en el camino este infinito insondiable, pero que hay cosas que yo de todas maneras tengo condiciones dadas para aprender y que lo puedo relacionar y todo, pero debo tener al menos la capacidad también, la autoconciencia de mis límites? Y no pasa nada, porque no reconocerlos es definitivamente un estorbo para el aprendizaje, tanto el mío como posiblemente estar torpedeando, al menos estorbando, comprometiendo de alguna manera el aprendizaje de otro, su creatividad, su forma, estilos de aprendizaje, que ese es otro tema, de los que yo debo de alguna forma al menos estar consciente de que del otro lado están ocurriendo cosas. Si yo los veo a ellos como objetos, ellos creen que me están viendo a mí como sujeto. No, ellos me están viendo a mí como objeto. Esto de sujeto, objeto, alumno, profesor o agente, paciente, estas dualidades que siempre tenemos no son fijas, son alternadas si se quiere. Por eso es que enseñanza-aprendizaje, que es otra dualidad, yo en algún momento puedo estar enseñando, en otro aprendiendo. Mientras enseño, aprendo. Mientras aprendo, enseño. ¿Sí? No es un objeto el alumno, el estudiante, si se quiere, esta persona, no es una otredad. Yo puedo ser ese otro. Él me puede estar viendo a mí como un profesor y yo a él como un alumno, pero ¿acaso yo no puedo aprender de él? ¿No tiene algunas cosas, ganancias que yo debo considerar y que empáticamente hasta me pudieran llevar a proponer que aprenda otras cosas?
llegarle con un aprendizaje nuevo, si se quiere, pero que sea en relación a algo viejo, es decir, que ya sepa. Estos son los puentes cognitivos, entendiendo que hay diversas maneras de aprender, ¿sí? Entonces también yo debería ajustar mis estrategias a las diversas maneras de enseñar. Y si hablo del infinito, no es para que nos volvamos, esto es imposible, no, sino que otra vez pisamos tierra, nos moldea en cuanto a tener una actitud más comedida y, por supuesto, elevará nuestro compromiso en esta cuestión dinámica, esta dialéctica, enseñanza-aprendizaje. Y en esta construcción que no cesa, nos irá mejor. No voy a decir súper recontra perfecto, pero sí perfectible. Cuando H tiende a cero, ¿sí? Lo más parecido, aunque no somos una tangente, sino una secante, mientras más se acerque estos dos puntos, que no se van a fusionar nunca porque son impermeables, ¿sí? Esto lo voy a explicar mejor porque ya tiende a enredarse y tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo también, que estoy elaborando esta investigación que ahora mismo sobre todo tiene que ver con algo documental, si se quiere, una investigación documental. Como les dije, esto no es algo que ya no se haya dicho. Hay referentes al respecto. Pero matemáticamente, si tú estos dos puntos los coincides y los fusionas, ¿sí? Siempre van a ser dos elementos que se pudieran separar también. Es decir, si es una construcción, si estoy hablando de dos elementos, pero si es una estructura, entonces sí se puede también desconstruir, como decía Derrida. Por cierto, Derrida también hablaba sobre esta cuestión de que nada hay fuera del texto, entendiendo de que el texto es el límite. Y nosotros también somos textos, somos limitados, somos contingentes. Esto debe primero reconocerse y en función de eso va a ser un mejor profesor, un mejor estudiante también. Y bueno, esto es un abreboca apenas. Después yo le voy a hablar más de este trabajo. Cualquier cosa, si se ve muy confuso, es porque lo es. Hasta luego, chao, chao.